Buenos días, amados. Que el Señor bendiga y guarde en esta mañana. Primero que todo, demos gracias a nuestro Padre Celestial por estar congregados en este lugar y por tener la oportunidad de compartir para celebrar a nuestro Dios con cánticos de alabanza que salten en su gran nombre. También demos gracias por aquellos que están conectados a través de la internet para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. La gloria es del Señor y para el Señor, porque tendremos la oportunidad y el privilegio de estar aquí por su gracia. Permítame comenzar orando a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos las gracias por estar aquí congregados en tu nombre para adorar, cantarte y para alabarte por medio de cánticos que salten en tus atributos y por medio de tu palabra, Padre. Te entregamos, Señor, todas nuestras preocupaciones, porque sabemos que tú tienes todo el control. Unidos aquí oramos por los que nos escuchan a través de la internet y oramos por todos aquellos enfermos y sus familias que necesitan de tu fortaleza. Guarda, Padre, a aquellos que vienen de camino y que esta próxima hora sea de edificación. Te damos la gloria a ti, Dios, que es por tu gracia que nos has amado y nos enseña en Jesucristo cómo es el verdadero amor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si me permiten, voy a leer un pasaje que se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4, los versos 12 al 16. En primera de Juan, capítulo 4, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Amados, este cántico de alabanza, al igual que la palabra de Dios, nos reitera el amor perfecto de Dios, que por medio de su Hijo Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz para romper ese yugo del pecado. Aquel que nos ha acercado a Él por pura gracia. Por lo tanto, cantemos al Señor, que ha tenido para con nosotros esa gracia sublime y nos ha permitido participar de su amor y permanecer en su amor. Cantemos al Señor porque, como dice este cántico, Él es digno porque Él es el Rey que la muerte venció. Cantemos al Señor que adoramos por lo que Él es en nosotros. Cantemos con sumo gozo al Rey de gloria, al Rey de majestad. Pecado, no puedes ponerte
Gracias, Padre. Gloria a Dios. El siguiente cántico de alabanza nos ilustra el amor de Dios. Nos relata cómo fue el precio de ese amor, que por medio de su Hijo Jesucristo entregó su vida por nosotros, pagando el precio de nuestras faltas allá en la cruz. También nos relata cómo debe ser nuestra respuesta hacia Él. Esto es, que siendo ya vivificados en el amor de Cristo, debemos ser más que agradecidos y vivir para Él, caminar en Él y a la luz de su enseñanza. Esto implica amarnos unos a otros también. Eso mismo lo encontramos en su palabra. Vayamos, si me permiten, me voy a quedar en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4. Pero esta vez voy a los versos 9 al 11. Primera de Juan dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, les invito a reflexionar con este cántico y vivir las enseñanzas del amor que nos muestra, pero toda la luz de la palabra de Dios. Cantemos a nuestro Dios. En su vida no es
seguiré. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos. Eres maravilloso, eres soberano, eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza, Señor Jesús. Gracias, mi Cristo Jesús, por tanto amor, Señor Jesús, con el que nos has amado, mi Cristo Jesús. Gracias por tu gracia, Señor, tan grande, tan maravillosa, tan inmerecida, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, tus bondades, mi Cristo Jesús. Son nuevas cada mañana, Padre Santo. No lo sabemos, Padre, pero siempre, Padre Santo, tú nos traes, Señor, bendición a nuestra vida, mi Cristo Jesús, de una forma u otra, Padre Santo. Y nosotros, Padre, ajenos a esas cosas tan maravillosas, Señor Jesús, que día a día tú haces por nosotros y alrededor nuestro, por nuestras familias, Padre Santo. Y no nos queda más que darte las gracias, Padre, y humillarnos delante de ti, reconocer tu grandeza, tu poderío y tu soberanía sobre todas las cosas y sobre nuestras vidas, Padre Santo. Nosotros somos nada, Señor Jesús, somos una cosa tan pequeña y tú eres un Dios tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, Padre Santo. Y aún así, Padre, has tenido misericordia de nosotros y nos has mirado, Padre. Nos creaste, Señor, nos amaste. Y aún en medio de nuestra rebeldía y de nuestro pecado, aún así tú nos seguiste amando, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, a dar su vida en amor por nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio tan maravilloso, Padre Santo. Gracias, mi Cristo Jesús, porque ahora podemos tener un acceso directo al Padre y podemos presentarnos ante su trono, rindiéndote, Señor, alabanza, pidiéndote también, Señor, por nuestras peticiones, Padre Santo. Gracias, mi Cristo Jesús, por todas las maravillas, Señor, que haces por nosotros y que seguirás haciendo hasta que tú vengas a buscarnos, Señor Jesús. Padre Santo, ahora queremos presentar delante de ti las peticiones de enfermedad, Señor Jesús. Padre, mira a todas las personas que estén enfermas, mira a nuestros hermanos, Señor, que no han podido estar aquí con nosotros, Padre Santo. Te seguimos pidiendo, Padre, por la recuperación, Señor Jesús, de nuestra hermana Lucy. Te pedimos por toda la familia también de Ada, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Carmelo, Padre, y todas aquellas personas que puedan estar enfermas, Padre Santo. Allégate, Señor Jesús, donde ellos estén, Padre, impárteles de tu sanidad, Padre Santo, tanto física, Señor, como espiritual, Padre. Y que tu voluntad sea hecha en la vida de cada una de estas personas, Padre Santo. Te pedimos, Padre, por los hermanos que no hayan podido estar aquí presentes hoy por alguna u otra razón. Tú conoces sus corazones, Padre Santo, tú conoces sus situaciones y también las situaciones y corazones de los hermanos aquí presentes y quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Allégate, Padre Santo, a las vidas de cada una de estas personas, Padre Santo. Hazle saber que tú estás ahí con ellos, Padre. Dale paz, dale fortaleza, renueva las fuerzas, Padre. Aquel Señor Jesús que ya no tenga ánimo, Padre, que pueda estar gastado, Señor Jesús, emocionalmente, físicamente. Allégate a ellos, Padre, que ellos entiendan que solamente en ti está nuestra esperanza, Señor Jesús. Solamente en ti está anclada nuestra alma, Padre Santo. Yo te pido, mi Cristo Jesús, por nuestros hermanos misioneros, Padre Santo. Sé tú con cada uno de ellos, mi Cristo Jesús. Sé tú también con sus familias, Padre Santo. Súpleles, Padre Santo, cualquier cosa de la que ellos estén necesitados, Padre. Y dirígelos, Padre Santo, por donde tú quieras que ellos vayan, mi Cristo Jesús. Continúa, Padre Santo, en medio de nosotros en este servicio, Padre Santo. Háblanos a través de tu palabra, mi Cristo Jesús. Y que, Padre, podamos hacer la vida en nuestro diario vivir
Queremos agradarte, Señor Jesús, solamente a ti. No queremos agradar al mundo, Padre Santo. No nos interesa lo que diga el mundo. Solamente nos interesa, Padre Santo, lo que tú nos dices, lo que está escrito en tu palabra, Padre Santo. Y queremos, Señor Jesús, mantenernos firmes, Padre Santo, de acuerdo a los preceptos y los estatutos que tú has establecido en tu palabra. Te glorificamos, Padre Santo, y te dejamos todas estas cosas en tus manos, Padre, porque sabemos que en ti, Señor Jesús, está nuestra vida, y en tus manos todas las cosas están seguras y obrarán para bien según tu voluntad. En tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Si podemos poner el segundo cántico, la primera estrofa, yo quiero que vayamos a esa primera estrofa y que simplemente usted la vea, porque prácticamente ese es el mensaje de la mañana de hoy. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. Iglesia, ¿de quién está hablando ahí? ¿De quién se está hablando ahí? De Jesucristo. De tal manera Él me amó, que me sustituyó a mí allí en la cruz del Calvario. Porque un justo pagó por los injustos. Ese era el lugar que a usted y a mí no correspondía, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra insuficiencia para poder cumplir con los requisitos de santidad que pide el Padre. Pero por su gracia, desde antes de la fundación del mundo, ya nuestro Padre Celestial había preparado un plan para reconciliarnos a usted y a mí con Él. Pero ese plan conllevaba dolor, ese plan conllevaba sufrimiento, ese plan conllevaba derramamiento de sangre. Y un justo, su Hijo amado Jesucristo, fue el que cumplió con esos requisitos. Y le digo al Padre: Padre, envíame a mí. Yo doy mi vida por ellos. Si usted puede recordar eso, hermano, si usted puede recordar eso, hermano y amigo que me ve a través de los medios tecnológicos, ese es el evangelio que nosotros predicamos en esta mañana y en esta iglesia. Ese es el evangelio que la iglesia de Cristo tiene que predicar, porque el fundamento de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Dice C.J. Mahaney: cuando el orgullo llega a mi vida, lo único que yo tengo que hacer como cristiano es mirar la cruz y recordar lo que Cristo hizo por mí en esa cruz. Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más en esta mañana. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y me impacta inmediatamente esa primera palabra, mirad. Es como si el Señor le estuviera diciendo a todas las personas: miren a mis hijos unidos, reunidos, adorando, alabando mi nombre. Y lo cierto es, mi hermano, que no hay nada mejor que poder estar
juntos, delante de la presencia del Señor, postrado a los pies de nuestro Salvador, adorando, exaltando y bendiciendo el bendito nombre de nuestro Dios. ¿Sabe que por la eternidad eso es lo que vamos a estar haciendo? Adorando y exaltando el bendito nombre de nuestro Dios. Si usted puede estar en pie en esta mañana, vayan conmigo a la palabra de Dios y busquen en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 9. Y cuando lo tenga, diga un amén ahí, gozoso y contento. Amén. Porque tiene en sus manos la palabra de Dios y en su corazón está el Espíritu Santo. Amén. Dice el apóstol Pedro en el versículo 3: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, delante de tu presencia vamos nuevamente en esta hermosa mañana. Te adoramos y exaltamos y bendecimos tu nombre, porque solamente tú mereces toda la gloria y toda la honra de tu pueblo, y un día toda rodilla se doblará delante de tu presencia. Tu palabra ha sido leída, Dios mío. Que tu Espíritu Santo ministre de una forma maravillosa, como solamente tú sabes hacer, en el corazón del oyente a través de los medios de comunicación y en el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos que están en esta mañana en este lugar. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros y que fluya la verdad de tu evangelio. Bendice al pastor Gil, Señor, que en esta mañana está predicando en una iglesia, hermana. Úsalo con poder, Dios mío, para exponer tu palabra, y que los hermanos sean edificados tanto allá como aquí, como en todo lugar del mundo que se predica tu palabra, con el poder del evangelio. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El tema que vamos a tratar en los próximos minutos en esta mañana es el siguiente: amar a Dios como Él desea. Amar a Dios como Él desea. Y usted sabe que nuestros mensajes giran en torno a 3 palabras de la misión de nuestra iglesia. 3 palabras que, si fuésemos a coger individualmente cada una de esas palabras, como estamos haciendo el pastor y este servidor, estaríamos una eternidad hablando de conocer, de amar y de servir. Y el domingo anterior
El pastor Gil estuvo desarrollando el tema de conocer, mi hermano. Y si usted no conoce a Dios, no lo puede amar. Porque ¿cómo se puede amar algo que no conocemos? Pero una vez que usted conoce a Dios y ha rendido su corazón a ese Dios a través de la obra redentora de Cristo, como dice el himno, usted tiene que amar al Señor, porque ese amor lo produce el Señor en nuestro corazón, porque no podemos amar a Dios a menos que Él produzca el amor en nosotros. Y cuando usted conoce a un Dios poderoso como el que usted y yo tenemos, el Espíritu Santo nos lleva a amarlo. Y no tan solamente amarlo, sino a servirle, a rendir nuestro corazón delante de su presencia y decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Envíame donde tú me tengas que enviar. Pero yo quiero que en esta mañana podamos desarrollar estos 6 versículos que hemos leído de la primera carta de Pedro. Mi hermano, pero quiero hacerle la siguiente pregunta. Si usted le preguntara a una persona si ama a Dios, lo más probable es que esa persona le diga: mira, yo amo al Señor. Posiblemente sin conocerlo le pueda decir eso. Porque posiblemente esa persona lo que conoce es un Dios genérico, no el Dios de las Escrituras. Y cuando recibimos esa respuesta, mi hermano, y la filtramos a través de la palabra, nos damos cuenta que el mundo conoce a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Hay personas que en Semana Santa lloran cuando ven una película de la crucifixión. Pero eso es solamente, posiblemente, 1 hora y media, un día en un año. Y realmente eso no es amar al Señor. Porque la palabra amar en nuestra sociedad se ha confundido, se ha tergiversado y se ha acomodado a los sentimientos y a las emociones de los seres humanos. Y muchas veces, para que vean un ejemplo, nosotros decimos que amamos, pero la palabra amor se la podemos atribuir a una persona conocida, a una persona con la cual nos relacionamos constantemente, o la palabra amor la podemos utilizar para cualquier preferencia trivial que tenga el ser humano. Lamentablemente, muchas personas no entienden cómo amar a Dios. Y no lo pueden entender, mi hermano, porque si Dios no se les revela a través del Espíritu Santo y de la palabra, jamás podrán entender ese grande amor. Y yo quiero que usted escuche nuevamente lo que yo acabo de decir. No lo pueden entender porque el Señor no se lo ha revelado. Y yo quisiera que en esta mañana usted pensara así rapidito: ¿a cuántas personas yo le he hablado de Cristo en el último año, en los últimos meses, en los últimos días? 10 minutos antes de llegar aquí al templo. Porque usted y yo somos los mensajeros del Evangelio. Y cada vez que veamos, mi hermano, a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo envuelto en sus situaciones, sin fe y sin esperanza, oiga, mi hermano, usted abra su boca en el nombre del Señor y llévele esta palabra de salvación, porque usted no sabe si Dios está trabajando en la vida de esa persona y Dios quiere utilizarte a ti para que le lleves este mensaje de amor. Y como le acabé de decir, lamentablemente hay muchas personas que confunden lo que es amar a Dios, incluso creyentes, mi hermano, creyentes sinceros, que en algún momento determinado pueden entender que amar a Dios es hacer lo que yo les voy a decir rapidito. Miren, amar a Dios no es reverenciar meramente a Dios, porque confundimos reverenciar a Dios
con amar a Dios, y no es lo mismo. Hay personas piadosas por ahí, hay personas religiosas que hacen muchísimos sacrificios, inclusive sacrificios en su alimentación, en su vestimenta, caminan largos maratones a nombre de X cosa, pero no aman al Señor, porque reverenciar a Dios sin el conocimiento de Dios no es lo mismo, mi hermano. Por eso no necesariamente el reverenciar a Dios implica que yo lo amo si no le hemos entregado por completo nuestro corazón. Hay otros que confunden reverenciar y amar a Dios con necesitar a Dios. Y es cierto, el mundo necesita a Dios. Y es interesante cada vez que ocurre una catástrofe o cada vez que ocurre una situación difícil en el mundo como la que estamos viviendo hoy, que muchas personas se preguntan, pero ¿dónde está Dios y por qué esto me ocurre a mí? Yo necesito de Dios. Y qué bueno que la gente pueda reconocer que necesita de Dios. Pero lo que pasa es que nadie puede buscar a Dios si Dios no lo busca primero. Y si usted en esta mañana, amigo que me ve a través de los medios de comunicación, usted está en una situación de desesperación, donde usted ha dicho, necesita de Dios, escuche bien lo que yo tengo que decirle en los próximos minutos. Hay otros que confunden servir con amar a Dios. Mi amigo creyente, mi hermano creyente, usted puede servir a Dios en el reino de muchas maneras. Usted inclusive puede tener ministerios en la iglesia, pero si usted realmente no realiza ese ministerio con amor al Señor y con compromiso, mi hermano, eso no es amar a Dios. Hay otros que confunden ofrendar o diezmar con amar a Dios. Yo quiero que recuerden que los fariseos diezmaban. Y diezmaban mucho dinero. Pero lo hacían de tal manera que el público que tenía que enterar de que ellos diezmaban, porque su corazón estaba lejos de alabar y adorar a Dios a través de su dinero, sino que su corazón lo que estaba buscando era reconocimiento de la gente cada vez que depositaban su ofrenda en el lugar indicado. Hay otros que confunden hablar de Dios con amar a Dios. Esta sociedad está llena de motivadores. Les puedo mencionar muchísimos de ellos. David es un motivador reconocido en el mundo entero. Y habla de Dios. Pero del Dios que habla este motivador, este es un Dios aguado. Este es un Dios sin pecado. Este es un Dios sin compromiso. Pero escribe muy bien. Y sus palabras trascienden el intelecto de la gente porque tocan el corazón y la emoción de los seres humanos. Pero eso no es amar a Dios. Y vivimos entonces en una sociedad que está tolerando el pecado, porque hay personas que dicen que amar es aceptar los estilos de vida de todas las personas, independientemente de que sean estilos de vida que no corresponden a la enseñanza de la Escritura. Y eso es un amor hipócrita, y eso es un amor a nuestras emociones y nuestras ideas, y no necesariamente el amor que nos lleva al Señor. Porque el que ama a Dios señala el pecado y no tolera el pecado, porque amamos a la persona y no queremos que la persona se vaya para el infierno. Dije infierno, porque en muchas iglesias ya no se habla de infierno. La carta de Pedro, mi hermano, tiene que ver con amar verdaderamente a Dios. Cuando los fariseos desafiaron al Señor Jesucristo para que Jesucristo les señalara cuál era el mayor mandamiento, Jesucristo le contestó bien sencillo. Le dijo a los fariseos, el primer mandamiento es el siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda
tu mente. Mi hermano, amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente implica que yo he entregado mi voluntad al Señor, que ya yo no vivo para mí, sino que yo vivo para Cristo. Que cuando yo estoy planificando mi mes de actividades, yo primero voy al Señor y le digo: Señor, enséñame tu agenda antes de yo planificar para mí, porque yo todo lo que planifique y todas las decisiones que tomo, Señor, quiero agradarte a ti. ¿Hacemos eso? Los fariseos querían que el Señor le enseñara, que el Señor Jesucristo le dijera cuál era el primer y gran mandamiento. Y mi hermano, el mundo no gira alrededor de ninguno de nosotros. El mundo gira a través de lo que Dios permite que ocurra. Y yo quiero que ustedes entiendan que la vida del ser humano que dice que ama a Dios tiene que ser una vida donde nosotros cada segundo de nuestra existencia la vivamos para la gloria de Dios y no para nuestras ambiciones, nuestros anhelos y nuestras metas. Y no es que no tengamos metas, anhelos y ambiciones. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a llegar por añadidura, mi hermano. Pero Pedro le está escribiendo esta carta a una iglesia, mi hermano, que está huyendo de una gran persecución. Y antes de ir al contexto de estos textos, yo quiero decir lo siguiente: tenemos que conocer la historia para nosotros poder entender esta carta que Pedro le escribe a los hermanos que están siendo perseguidos, a los hermanos de la dispersión que están por distintas provincias del Imperio Romano huyendo de la persecución. Mire, esta primera carta de Pedro posiblemente se escribió en el año 64 después de Cristo. El 18 de julio, dicen los historiadores, el 18 de julio del año 64 después de Cristo, gobernaba el emperador Nerón. Y Nerón, el César, mandó a quemar a Roma, porque Nerón tenía unas ambiciones de grandeza extraordinaria. Era un gran constructor, era un gran planificador de grandes palacios y de grandes ciudades, pero no se conformaba por lo que ya había convertido a Roma. Quería algo más grande, pero para poder construir había que destruir. Y se le ocurrió la maravillosa idea de quemar a Roma. Nerón era una persona sumamente sanguinaria. Había mandado a matar 2 de sus esposas, y su madre Agripina también fue asesinada por orden de Nerón. Esa es de la persona de la cual estamos hablando en este momento. De hecho, un historiador romano llamado Plinio dijo en sus escritos que Nerón era un veneno para el mundo. Se desató un gran incendio en Roma provocado por los militares que él envió a incendiar a Roma. El incendio duró 9 días consecutivos. Roma quedó totalmente destruida. Nerón tenía que inventarse ahora una buena justificación, porque ya los nobles sabían, o se había filtrado la información, que había sido Nerón el que había mandado a quemar a Roma. Y tenían que inventarse una excusa. Y ustedes saben que el refrán puertorriqueño dice que dice excusa sale bien, excepto si tiene mala memoria. Y Nerón, el complot de Nerón fue descubierto por los nobles, pero Nerón mandó a asesinar a esos nobles, y luego entonces Nerón se inventó la idea fantasiosa y la historia fantasiosa que habían sido los cristianos los que habían
incendiaron a Roma. Y se inicia una gran persecución en contra de los creyentes, en contra de los cristianos. Y Nerón comenzó la más escarnecedora idea de cómo asesinar y cómo martirizar a los creyentes. Morían aserrados, morían apedreados, morían en el foso de los leones, morían como antorchas quemados, incinerados en las calles de Roma. A esa es la iglesia que le está escribiendo el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro escribe esta carta para animar a sus lectores, ¿verdad?, mediante la firme declaración fundamentada en la Escritura de que cada uno de ellos, aunque estaba siendo perseguido, habían sido escogidos por Dios. Esta es la primera doctrina que nosotros hemos aprendido como iglesia, la doctrina de la elección. Dios es el que escoge, Dios es el que elige, Dios es el que selecciona. Y nosotros tenemos que darle la gloria a Dios y debemos estar gozosos y contentos en esta mañana, porque si usted está en esta mañana aquí, usted está entendiendo esta palabra, mi hermano, es porque usted ha sido escogido por Dios para salvación. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Y Pedro le quería infundir ánimo, Pedro le quería infundir realmente la motivación y el amor para que ellos supieran que el Señor estaba con ellos, aún en medio de esa persecución. Y miren cómo dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, Pedro le está diciendo a aquel pueblo que está siendo perseguido, que está sufrido, dolido, le está diciendo que toda la alabanza sea para Dios. Y usted sabe lo que implica toda. Toda es un absoluto. Que lo que te está pasando a ti sea para adorar a Dios y bendecir el nombre de Dios. Oiga, y que es difícil decirle a una persona que está siendo perseguida, que posiblemente no tiene alimento en la mesa, alaba a Dios, adora a Dios en medio de la escasez. Eso es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Alaba a Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, porque mira, ha tenido misericordia de nosotros, y aún en medio del dolor y el sufrimiento, Cristo ya estableció un plan para sacarte de ese sufrimiento y para llevarte a una vida eterna donde no va a haber llanto, ni dolor, ni persecución. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho a través de Jesucristo, que murió allí en la cruz. Y Pedro les recuerda al pueblo perseguido lo que ya le había enseñado. Pedro fue testigo de esa crucifixión. Pedro fue testigo de lo próximo que le dice en ese versículo y de la resurrección. Le está diciendo, hermano, aún agobiados por el sufrimiento, piensen en la gloria venidera de un Dios que no falla, de un maestro con el cual yo caminé, que prometió que iba a venir por su iglesia. Eso es lo que Pedro le está diciendo en ese versículo 3, hermano. Es interesante. Cada vez que nosotros leemos este versículo, porque las palabras de Pedro, que le ofreció gozo, misericordia, infundió temor en aquellas personas y un temor positivo de adorar a Dios, es el mismo que nos está hablando en esta mañana. Tú estás pasando por alguna situación de enfermedad, por alguna situación difícil en tu vida. ¿Conoces a Dios? Pues si conoces a Dios y le amas, deposita tu fe en el Señor. El versículo 4
Pedro le dice a la iglesia: ¿con qué propósito fuiste salvado? ¿Con qué propósito el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y a través de su resurrección de los muertos, nosotros hemos también resucitado de una muerte eterna si no hubiese sido por Jesucristo? ¿Cuál es el propósito? Pues mira, el propósito es porque cada uno de ustedes tienen una herencia. Oiga, ¿qué implica que tienen una herencia? Pedro le está diciendo a aquellas personas perseguidas: posiblemente ustedes no tienen nada ahora, no tienen ni una vivienda donde estar tranquilos, posiblemente están escondidos en las catacumbas y en las cuevas, pero yo quiero que ustedes sepan lo siguiente: ustedes tienen una herencia en los cielos. Ustedes tienen una casa y la van a tener por toda la eternidad. Ustedes van a tener gozo, van a tener paz en ese lugar. Y esa herencia tiene unas características fundamentales. Esa herencia es incorruptible. Esa herencia es incontaminada. Esa herencia es inmarcesible. En otras palabras, esa herencia que es la vida eterna, no hay nadie que se la quite. Esa herencia realmente no pierde valor. Esa herencia ni la polilla ni el orín la pueden corromper, porque esa herencia de la vida eterna está en las manos de nuestro Salvador. Y un día estaremos delante de su presencia disfrutando de esa herencia eterna. Y yo quiero, para que usted pueda descriptivamente entender esto, le doy el siguiente ejemplo. Mientras el pueblo hebreo sufría en Egipto con toda la esclavitud ante el faraón, aquel pueblo de Dios sabía que un día vendría un libertador y que un día saldrían de la opresión y del yugo opresor de Egipto a través de Faraón. Oiga, el pueblo judío sabía lo que era una herencia, porque desde el Génesis se le hablaba de una tierra prometida que fluía leche y miel. Y cuando el Señor levanta a Moisés para que vaya allí al faraón, y comenzó Moisés a hacer esa gestión por orden de Dios y por gracia de Dios, y finalmente Dios saca el pueblo de Egipto. El pueblo sabía que iba a disfrutar de una vida mejor en una tierra que fluía leche y miel. Claro está, su desobediencia y su pecado impidió que esa primera generación entrara a la tierra prometida. ¿Usted no se da cuenta el paralelismo que estoy haciendo aquí? Pedro le está diciendo a aquel pueblo perseguido: ustedes tienen una herencia que es incorruptible, que no pierde valor y que ustedes la tienen segura porque está en las manos de nuestro Salvador. Eso me anima a mí y nos debe animar a cada uno de nosotros, porque sabemos que usted y yo somos extranjeros y estamos de pasada por esta tierra, mi hermano. Por lo tanto, Pedro les decía lo mismo que yo les quiero decir a ustedes en esta mañana, y lo mismo que me decía el Espíritu Santo mientras yo preparaba este mensaje: tu herencia está en el cielo, no está aquí. Así es que no te acomodes mucho a este lugar, mi hermano. Juan 14, 2, 3, hablando de la herencia, decía: Jesucristo señalaba una y otra vez: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo le doy vida eterna, decía Juan,
y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Por lo tanto, esa vida eterna que nos ofrece nuestro Señor, esa vida eterna, hermano, está segura. Pero como toda promesa del Señor, las promesas del Señor son condicionadas. Y miren lo que Pedro dice en el versículo 5 a esa iglesia perseguida: que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué le está diciendo Pedro a la iglesia? Por la fe que tienen ustedes, Dios los protege con su poder hasta que reciban esa salvación. Están siendo maltratados, están siendo perseguidos, están sufriendo. Resistan, porque la resistencia no viene por el esfuerzo de ustedes, sino que la resistencia a la prueba viene porque el que produce esa resistencia es el Señor a través de la fe que tenemos en Él. Dios nos va a proteger, hermano. ¡Qué palabra de aliento! Sigan adelante, porque Dios está con ustedes. Dios los va a proteger con su poder hasta que reciban esa herencia incorruptible que es la salvación, la cual está reservada, dice el versículo 5, y es revelada, está reservada para ustedes y es revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Mi hermano, cuando yo leo el capítulo 8 de Romanos, uno de mis preferidos, hay unos versículos que a mí me impactan de una forma maravillosa. Y yo quiero que veamos Romanos capítulo 8, versos del 31 al 39. Y lo quiero leer rapidito. Y por favor, sigan esta lectura, que yo sé que ha sido una lectura que muchos de ustedes han atesorado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta pregunta es trascendental. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, dice el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, estos versículos, mi hermano, son maravillosos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, vamos a añadirle por ahí, ni el COVID, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo le decía eso a la iglesia de Roma. Pedro se lo está diciendo a la iglesia que está en la dispersión. No hay nada ni nadie que le arrebate esa herencia de vida eterna, mi hermano. Así que, versículo 6. Alégrese. Wow. ¿Cómo nos podemos alegrar?
en medio de una gran persecución. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente y cómo se lee ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Mire, se lee de la siguiente manera: así que alegrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Oigan, la antítesis de la tristeza, del sufrimiento, es el gozo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana: ¿cómo podemos estar gozosos en medio de la tristeza? Los que llevamos algún tiempo en el Evangelio, Dios nos ha dado unas oportunidades maravillosas de compartir con hermanos que están en el lecho de enfermedad, sentenciados por un diagnóstico médico a la muerte. Recuerdo muchos años que fui a visitar a una hermanita al hospital que estaba con un cáncer terminal, hermano. Ya no podía ni moverse en la camilla donde estaba, pero tenía voz. Y yo fui a consolarla, mi hermano, a través de la palabra de Dios. Y cuando yo comienzo a leer el versículo bíblico y después de orarle, la hermana me dijo: hermano Carlos, yo sé para dónde yo voy. Y mi casa está preparada por el Señor. Dios me da la fortaleza. Hasta aquí me trajo el Señor. Y yo sé que voy a morir con Él por la eternidad. Yo salí fortalecido. Y salí gozoso de haber compartido con esa hermanita su último momento. Esto es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Yo sé lo que ustedes están padeciendo porque yo también he padecido y estoy padeciendo. El mismo Nerón que estaba persiguiendo a la iglesia fue el mismo Nerón que sentenció a muerte al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Y ambos murieron por causa del Evangelio, hermano. Así que alégrese de verdad, le dice Pedro en el versículo 6. Le espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas, pero por un tiempo breve. La Reina Valera comienza diciendo: os alegráis, en el versículo 6, ¿verdad que sí? Os alegráis. ¿Y qué implica alegrarse? De acuerdo como está ahí en el griego, esta frase implica alegrarse con gran gozo. No es una alegría, no es una felicidad momentánea. Esta clase de gozo no se basa en circunstancias temporales, mi hermano. Esta clase de gozo no se basa en situaciones que cambian. Es más, mire, este gozo no tiene nada que ver con nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque el gozo del cristiano está fundamentada en la fe, en el amor y en la creencia que tenemos de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los cristianos fueron perseguidos, claro está, sin misericordia. Y fueron perseguidos injustamente por su fe. Los acusaron injustamente del incendio de Roma y estaban siendo perseguidos porque proclamaban a un Dios poderoso. Pero realmente, ¿por qué fueron perseguidos? Vamos a relatarle varios aspectos de la historia. Miren, los cristianos fueron perseguidos primero porque se negaron a adorar a Nerón. Se negaron a adorar al emperador romano como a un Dios. Y como se habían negado a adorar al emperador como a un Dios porque ellos se postraban solamente delante del Señor, fueron acusados como traidores y de sedición en contra del imperio romano. No tan solo por esa razón, fueron perseguidos porque se negaron a adorar en los templos paganos.
Y como no iban a adorar en los templos paganos, el negocio que había en los templos paganos, que antes de usted entrar a un templo pagano, allí habían unos comerciantes y le vendían de todo. Pues como la iglesia iba aumentando en cantidad y no iban a esos templos, el negocio estaba sufriendo pérdidas. Otra de las razones es que nunca el pueblo cristiano apoyó los ideales que tenía Roma de conquistar el mundo. Los cristianos nunca se han destacado por ser gente bélica, agresiva, violenta, mi hermano. Y eso les incomodaba a los romanos y también les incomodaba a los judíos. Y no tan solo esas tres razones, sino que los cristianos pusieron al descubierto y rechazaron vivir una vida inmoral como estaba viviendo la cultura pagana. Esas cuatro razones, hermano. Se negaron a adorar al emperador. Segundo, se negaron a adorar en los templos. Tercero, no apoyaron la idea de conquista de Roma. Y cuarto, pusieron al descubierto cómo vivía la sociedad romana. Eso les ganó, mi hermano, el rechazo y la persecución por parte de los romanos, por parte de los judíos y por parte de sus propios familiares, mi hermano. Por eso en el versículo 7, Pedro le dice lo siguiente: esas diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, ustedes tienen una fe auténtica, ustedes aman al Señor y ustedes van a estar siendo probados por breve tiempo en distintos sufrimientos y en persecución y en situaciones terribles. Pero quiero decirle lo siguiente: ustedes van a ser purificados como el oro. El oro se purifica con fuego, a través del fuego, para que sus impurezas emerjan a la superficie. De esa misma manera, cada uno de ustedes va a ser probado. Pero lo grande de esto es que en medio de esa prueba, Dios está con ustedes. Y ustedes se van a mantener firmes. No por sus fuerzas, ustedes se van a mantener firmes, sino por la promesa de vida eterna que Dios ha hecho para ustedes y la fe que ustedes tienen en ese gran Salvador. Madame Guyon, una de las escritoras más prolíferas del siglo XVII, escribió la siguiente frase: el fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración. ¿Saben ustedes, hermano, qué fácil amar a Dios? Es muy fácil amar a Dios cuando no nos cuesta nada más que asistir los domingos a la iglesia. Es fácil amar a Dios de esa manera. Es fácil amar a Dios cuando las cosas marchan bien, cuando todo en nuestra familia marcha bien, cuando nuestra salud está bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos alimento en nuestra mesa. Es fácil amar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia cuando estamos atravesando por una prueba? Mi hermano, ¿qué hacemos con nuestra fe cuando Dios parece distante? ¿Qué hacemos con nuestra creencia en Dios cuando el invierno llega a nuestro corazón? ¿Qué hacemos con el Dios que decimos que amamos cuando llega el sufrimiento y nos toca en nuestra propia carne? Como ha pasado en el mundo por esta situación de la pandemia y sigue pasando. ¿Qué hago cuando llegan los tiempos malos a mi vida? Mi hermano, yo quiero que usted entienda que la palabra nos enseña
que el grado de adoración más profundo es cuando nosotros podemos alabar a Dios en medio del sufrimiento. Amamos a Dios de una manera que rompe la racionalidad cuando nosotros podemos decirle amo a Dios aún que esté sufriendo, mi hermano. Las situaciones que más probarán y apelarán a nuestra fe serán aquellas cuando nuestra vida se derrumbe y no podamos percibir a Dios. Me viene a mi mente el ejemplo de Job. Job perdió todo lo que tenía en un solo día. Perdió sus hijos, perdió su negocio, perdió su salud, perdió todas sus posesiones. Y fue bien desalentador. ¿Sabe por qué? Porque por 37 capítulos Jehová guardó silencio. Él buscaba la presencia de Dios, hacía preguntas a Jehová y Jehová no le contestaba. Y yo quiero entonces que con el ejemplo de Job nos preguntemos lo siguiente: ¿cómo alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida? Y buscamos la presencia de Dios y Él aparentemente está callando. ¿Cómo podemos mantener un vínculo de amor con Dios si hay una crisis de comunicación? Si yo clamo y Él no me responde. ¿Cómo yo puedo mantener la vista en Jesús cuando mis ojos están llenos de lágrimas, mi hermano? Hagamos lo que hizo Job. Job se dejó caer en el suelo con una actitud de rendición y adoración. Y Job exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano. Que en esta mañana nosotros podamos imitar a Job. Me podrán quitar todo, pero yo no negaré al Dios de los cielos. Yo no puedo traicionar al Dios de los cielos. Porque si es quitada mi fe, ¿qué me queda, mi hermano? En medio del dolor, en medio de la desesperanza, mi hermano, que nosotros podamos mirar al Dios de los cielos y decir: Señor, mi fortaleza viene de ti. Aunque mis sentidos me digan que soy un desválido, que estoy perdido, que mi fe me diga que tú estás conmigo, me sostienes en la palma de tu mano y en tus manos yo estoy seguro. Que esa sea la fe que usted viva. Pero no solamente que usted viva esa fe, sino que esa sea la fe que cada uno de nosotros podamos compartir con otro y pedirle al Señor que produzca esa fe en nosotros y que nosotros podamos compartir esas buenas nuevas con el que está sufriendo y el que está desesperado en medio del dolor. Miren los versículos 8 y versículos 9. Resumen lo que el apóstol Pedro quiere que la iglesia perseguida recuerde. El versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto. Recuerden que Pedro había caminado con el maestro. Pedro había visto a Jesús. Pedro fue uno de los discípulos que tenía mayor intimidad con Jesús. Pero a la iglesia a la cual él está predicando ahora, posiblemente no hayan visto ni caminado con Jesús como usted y yo, no lo hemos visto físicamente, mi hermano. Y le está diciendo: a quien amáis sin haberle visto, pero en quien creyendo, aunque aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En otras palabras, Pedro le está diciendo a la iglesia perseguida: ustedes aman a Jesucristo, porque la iglesia amaba a Jesucristo, a pesar de
a pesar de que nunca le han visto. Y aunque ahora no lo ven, qué bueno y glorioso es que ustedes confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Porque el versículo 9 entonces le dice, miren, por ustedes están haciendo todo eso en el nombre del Señor, que lo está produciendo el mismo Dios en ustedes. La recompensa por confiar en Él en medio de la prueba será la salvación de sus almas. Joni Eareckson escribió en un momento de su vida, una joven deportista norteamericana. Había sido bien exitosa en su carrera deportiva, una excelente profesional. Pero sufrió un accidente mientras practicaba un deporte que ella amaba. Y como consecuencia de ese accidente quedó cuadraplégica. Es la que usted posiblemente ha escuchado, que ella es pintora y el pincel es con su boca, lo único que ella puede mover. Inclusive ha escrito poemas, artículos y ha dictado para que otros escriban libros. Hay más de 42 libros que llevan su nombre. Y tiene uno de los ministerios maravillosos para las personas discapacitadas. Mire lo que dice Joni Eareckson. Cuando la vida es color de rosa, podemos deslizarnos por ella sabiendo de Jesús, imitándolo, citándolo y hablando de Él. Pero solamente durante el sufrimiento lo vamos a conocer verdaderamente. En el último capítulo de Job le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mi hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, en medio de la prueba, Dios está ahí. El oro se calienta para que suban las impurezas y así se pueda quitar esa impureza para hacerlo más fino, de más valor. En medio del quebrantamiento, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, Dios está afinando tu fe en el Dios poderoso que te guardará por toda la eternidad. ¿Por qué debemos entonces amar a Dios como Él desea y como Él quiere? Mi hermano, porque Él nos creó. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Porque su Hijo Jesucristo, por el poder del Padre, resucitó. Porque Él nos redimió. Porque Él nos perdonó. Porque Él nos justificó. Y porque cada día crecemos en la fe, porque Él nos santifica. Y lo más maravilloso que quiero que recuerde cuando usted salga de aquí es que Él nos ha dado vida eterna. Y todo eso, mi hermano, para que usted y yo lo amemos y en obediencia nosotros podamos rendir nuestro corazón cada día a nuestro Dios. Que ese sea el Dios en el cual usted y yo hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. Los amigos están muchas veces en las alegrías, pero cuando estamos en el sufrimiento, en las penas y en el dolor, nos abandonan o nos critican, como pasó con los 3 amigos de Job. Pero Dios es fiel. Esa es una característica de nuestro Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios siempre está con nosotros a través del Espíritu Santo, mi hermano. Y crecemos en la medida en que lo conocemos. Y en la medida que yo voy conociendo más al Señor, el Espíritu Santo va produciendo en mí ese amor inefable
por mi Salvador. Que podamos amar al Señor como Él desea que le amemos. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias por los hermanos y amigos que están aquí a la distancia y que han escuchado este mensaje. Señor, si han entendido lo que se ha predicado, es porque tu Espíritu Santo le está dando el conocimiento, está cogiendo el velo de la incredulidad para que puedan creer en tu Hijo amado, Jesucristo. Hoy es el día de salvación y solamente tú puedes producir esa salvación en el oyente. Señor, tú siempre llegas a tiempo a la vida del ser humano. Que en esta mañana, por el poder de tu palabra, las personas que me escuchan, que no te conocen, sean transformadas y que tú produzcas convicción, arrepentimiento y entrega total a ti a través de lo que hizo tu Hijo amado Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Que todos un día nos podamos levantar y podamos decir que estamos ante tu presencia y que un día estaremos por toda la eternidad. Bendice a cada uno de mis hermanos que está presente en este lugar. Bendice a sus familias, Señor. Y que lo que han escuchado lo puedan vivir, Dios mío, lo puedan atesorar en su corazón y lo puedan compartir. Aquellas personas que no te han conocido. Señor, tu palabra será predicada por todo el mundo, independientemente de que el mal se ha levantado en contra de tu iglesia. Pero no podrá prosperar en contra de tu iglesia, porque tú eres el Dios de la iglesia. Bendito sea tu nombre, hoy y por siempre, y por toda la eternidad. Amén y amén. Damos gloria al Señor, mi hermano, en esta mañana, una vez más, y como ustedes escucharon en la oración que hice al inicio, nuestro pastor está en una iglesia hermana, fue invitado predicando. Sabemos que el Señor en su gracia lo va a utilizar poderosamente, y quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, los siguientes anuncios. Ayer tuvimos la reunión anual de la Convención de Iglesias Bautistas del sur de Puerto Rico, que se celebró en Guayama. Estuvo el pastor Gil, el hermano Carlos y este servidor representando a esta congregación. Es maravilloso, mi hermano, cuando usted puede leer y escuchar un informe como este que le rindieron a las 51 iglesias que pertenecen a la convención. Mi hermano, en el último año se han afiliado a la convención más de 12 iglesias en Puerto Rico. El Señor está haciendo algo maravilloso en nuestro país. Sabemos que el pecado abunda, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y nosotros estamos observando cómo Dios está tocando vidas, ¿verdad?, en todos los pueblos de nuestra isla. Y yo me gozo, a la edad que tengo, aproximadamente 35 años que tengo, y yo me gozo, recordó este cambio, yo me gozo al ver que muchas de estas iglesias, los pastores no sobrepasan de 35 años. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que se ha levantado una generación que ama al Señor. Oremos por nuestro pastor, que es un joven. Oremos por todos estos pastores que se han levantado, para que el Señor siga poniendo pasión en ellos, que les dé sabiduría, mi hermano. Tenemos que apoyar a nuestros pastores en oración, porque pastorear nunca ha sido fácil, y en estos tiempos tampoco lo es. Pero el que depende de Dios y al que Dios llamó, Dios respalda, mi hermano. Así que damos la gracia y la gloria al Señor por todo lo que está pasando en nuestra convención de iglesias, ¿verdad?, en todas las iglesias
y en todo Puerto Rico. Les quiero recordar lo siguiente. Miren, nosotros nos reunimos los miércoles, ahora a las 7:30 de la noche. El pastor está trayendo unos temas poderosos. Hablamos el miércoles antipasado, estuvimos hablando de la unidad de la iglesia. El miércoles pasado estuvo desarrollando el tema de la membresía y la responsabilidad delante del Señor que tenemos cada uno de los miembros de esta iglesia. No lo vea a través de los medios de comunicación si usted puede llegar aquí. ¿Sabe por qué? Porque a la distancia nos podemos dar un abrazo. Y nuestra congregación se está caracterizando por lo siguiente. Y ya uno inconscientemente saluda a una persona que no pertenece a la iglesia y uno le extiende el brazo. Le dije ahorita, el salmo que cité, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cómo puede ver el mundo a Cristo? A través del amor que usted y yo nos profesamos por la unidad que tenemos en el vínculo del amor que es el Señor Jesucristo. Los invito el miércoles, pero también los invito para los discipulados de damas y caballeros. Miren, y para que anoten la fecha, porque el discipulado de damas que se reúne el tercer viernes de mes, ahora se va a reunir solamente por febrero, el último viernes de mes, el día 26 de febrero, se reúnen las damas, mi hermano. Y así que mi hermana que me ves a través de los medios de comunicación, amigo que me ve, amiga que me veas a través de los medios de comunicación, reúnete con las damas aquí en la iglesia, aprende la palabra de Dios y tengan coinonía, ¿verdad? Un tiempito. Así que, y son bien disciplinadas, o sea, están terminando a la hora que cada una de ellas quiera terminar. No, es bien disciplinado, hermano. Estamos siguiendo el protocolo establecido. Usted venga aquí con la seguridad de que aquí se siguen todos los protocolos de salud. Y las hermanas están pasando un buen tiempo, y se lo digo porque siempre vemos caballeros por ahí que estamos escuchando lo que las damas están trayendo, ¿verdad? Y todo ha sido por la palabra y en amor. Así que vengan las damas y las amigas que nos vengan a través de los medios de comunicación. Los caballeros nos reunimos entonces este mes de febrero, nos reunimos el tercer viernes, que es el día 19 de febrero. Así que esperamos a los caballeros aquí, tenemos un buen grupo, y como nos indicó el pastor, por primera vez nuestro pastor escucha a muchos de los caballeros que no había escuchado muchos años aquí, traer algo de la palabra de Dios, compartir y orar, mi hermano. Y estamos gozosos con lo que Dios está haciendo con los caballeros, y gozosos con lo que Dios está haciendo con las damas, y gozosos con lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Nuestra hermana Delian está reuniendo a los juveniles, y próximamente los juveniles comenzarán a reunirse aquí presencialmente también en nuestra iglesia para aprender de la palabra, para tener un tiempo de adoración y para exaltar el bendito nombre de nuestro Dios. Si usted puede ponerse en pie después de estar un tiempo ahí. Yo quiero terminar esta primera reunión diciéndole lo siguiente: que hoy sea un día donde usted pueda llegar a su casa y usted pueda derramar su corazón ante Dios, y que usted pueda descargar esas emociones y esos sentimientos que muchas veces tenemos de temor, de duda, y que ese temor y esa duda sea sustituida por el poder de la verdad del Evangelio. Si usted es un hijo de Dios, si usted ama a Dios como Él desea que usted le ame, Dios está con usted. Y aunque nuestros sentidos, como yo le decía hace un momentito, nos digan que estamos solos, que hay tristeza, que hay dolor, yo quiero que tú entiendas la verdad,
de que Dios está puliendo en ti tu carácter. Y que Dios ha comenzado una obra que Él habrá de perfeccionar por el poder de su palabra en cada una de sus vidas. Y que usted se convierta en un portavoz, en un mensajero del Evangelio. Que cuando usted vea un vecino que está sufriendo, usted ore al Señor: Señor, si tú estás obrando en la vida de mi vecino, úsame a mí para yo hablar de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Y usted hágalo, porque muchas veces los temores nos paralizan para hablar del Evangelio. Pero yo quiero que usted sepa que el que transforma y el que cambia es el Espíritu Santo. Dependamos del Señor en todo momento. Señor, gracias por este tiempo. Y te damos gracias, Señor, por la ofrenda que tú nos permites traer al alfolí. Dios mío, tú eres el Dios que sube. Tú eres el Dios inmutable, el Dios que me provee. Pon en mi corazón el deseo de dar parte de lo que tú me has dado para que tu reino sea expandido. Dios mío, que pueda traer mi diezmo, mi ofrenda con alegría y con gozo, porque yo sé en quién he creído. Gracias, mi Señor, por la ofrenda que va a ser recogida. Gracias por cada uno de mis hermanos. Provee al necesitado y al que no tiene. Y úsanos a nosotros para poder bendecir al que no tiene. Y que nos podamos concentrar cada uno de nosotros en quién tú eres y en tus atributos, Señor eterno. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos sabiendo que tú nos vas a llevar a nuestros respectivos lugares con tu bendición, con la bendición de tu Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, por este día, y que recordemos la cruz y que recordemos tu resurrección, porque si tú no hubieses resucitado, vana fuera nuestra fe. Y por cuanto tú resucitaste, también nosotros un día nos vamos a levantar en un cuerpo glorificado a vivir contigo por toda la eternidad. Bendito sea tu nombre hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que pasen un hermoso día en el Señor.